Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy estoy aquí con Claudia Pedraza. Claudia, bienvenida. Gracias, Maui. Muchas gracias por la invitación. Tengo aquí a Claudia, que os cuento brevemente, es madre de un niño con un diagnóstico de autismo. Ella ahora nos va a contar un poquito más de todo ese proceso, pero ella es una de mis seguidoras y clientas más antiguas, me empezó a seguir desde muy prontito, pero hoy está aquí para hablar de ella, para hablar de su experiencia y además creo que tiene mucho que aportar como todos desde nuestro testimonio, desde nuestra vivencia y en su caso el hecho de que se ha mudado de país varias veces, es decir, que tiene, digamos, ese desafío en su vida de los cambios, de las mudanzas. Vamos a hablar de todo esto, pero antes de nada quiero darle la palabra a Claudia para que se presente ella misma y nos cuente así brevemente cómo fue el proceso de diagnóstico, ¿no? ¿En qué etapa le pilló? ¿En qué país? Cuéntanos un poco, Claudia, ¿cómo fue eso? Hola, gracias, Maui, por la invitación y encantada de platicar un poquito de mi historia, esperando ayude un poco a las demás mamás. Mi nombre es Claudia, originaria de México. Actualmente vivimos en Estados Unidos. Mamá de Sebastián, de 11 años. Sebastián, entre tantas mudanzas, nació en Suiza. Entonces, ese fue uno de los primeros cambios. Cuando nosotros estuvimos ahí, fue que como papás vimos algunas diferencias, como la forma de jugar, como esta parte de las ruedas, y vimos diferencias en que yo le hablaba y como que no veía que conectábamos miradas y todo. Y ahí fue donde empezamos nosotros la travesía con él al año y medio, que notamos con ciertas cosas muy marcadas, el comer el cereal por colores, el organizar la comida. Y a mi esposo le dieron más como alarmas rojas, ¿no? De que no fuera algo más allá. Pero ahí las únicas pruebas que obtuvimos fueron pruebas normales como de visión, como de audio, Sí, sí, auditivas, ¿no? auditivas, y todo normal. Al paso se viene el primer cambio, que a sus 2 años y medio nos mudamos a Ciudad de México, que nosotros, aún siendo originarios de México, nunca habíamos vivido en la Ciudad de México, vivíamos en provincia. Entonces también fue un cambio tan grande también para nosotros. Y al llegar a la Ciudad de México, automáticamente él tenía que empezar escolaridad, y ese fue el primer boom, el primer como bombazo en nuestro andar con Sebastián. Entrando a la escuela, pues se vinieron todas las crisis, todos los cambios, las diferencias. La escuela nos empezó a apoyar mucho, ayudar mucho a orientar, y ahí fue donde empezamos nosotros la travesía y que recibimos su diagnóstico hasta los 3 años y medio. Entonces estoy hablando de que en un año probamos terapeutas, psicólogas primero, luego vinieron todas las pruebas con el neurólogo y fue donde recibimos el diagnóstico de un espectro autista, en ese entonces Asperger, Ujú. ahorita espectro autista moderado con déficit de atención, a sus 3 años y medio. Y eso Y de fue ahí, en México, eso fue en el DF. eso fue en el DF, sí. Y la verdad, muy buenos doctores, muy buena orientación. Para la escuela fue el primer caso, el de Sebastián, y la directora y todos se portaron excelentes. Ellos aprendieron con nosotros y nosotros con ellos, lo cual fue un avance tremendo para todos. Sí, Sí. fíjate qué interesante la diferencia que supone, incluso cuando
el Ujú. niño no está en un centro escolar que sepa mucho de estos temas, pero la gran diferencia que supone encontrarse con un entorno dispuesto a aprender. O sea, marca totalmente la diferencia, porque de hecho nosotros como padres también tenemos que aprender, a no ser que seamos ya especialistas en neurodivergencias Sí. previamente, ningún padre viene preparado a nivel teórico y a nivel de conocimiento para afrontar un diagnóstico de autismo o de déficit de atención, de TDA. Entonces, igual que nosotros nos tenemos que formar, qué bonito que por lo menos las personas que también trabajan con nuestros hijos puedan de alguna manera y quieran, sobre todo, formarse también en la medida de lo posible y en la medida de lo que sea factible dentro de su rol como educadores. Sí, siempre nos apoyaron con soluciones. Tuvimos que cambiar una vez a Sebastián de grupo porque de donde estaba no le funcionaba. La maestra dijo, yo lo quiero y todo, pero con un grupo de 27 niños yo no puedo sola con él. Le pusimos su sombra o shadow, como se dice. Entonces siempre estuvieron abiertos a todo esto. No nos está funcionando por aquí, vámonos por acá. Y nosotros por nuestra parte, tenía terapia en ese entonces, tenía su psicóloga, tenía sus clases de natación que también lo ayudaban. Entonces nosotros por fuera teníamos todo esto que le estaba ayudando a regularizarse, a su crecimiento, y ellos dentro de la escuela también nos apoyaban. Ujú. Pero sí fue un crecer juntos. Exacto, y creo que esa es la clave. Y de hecho muchas veces me preguntan a mí, bueno, tú tienes a tu hijo en una escuela de educación especial en las que las maestras están formadas específicamente en neurodivergencias y en cómo Ujú. apoyar a niños con estilos de aprendizaje diferente, pero no todo el mundo tiene acceso. Y yo siempre digo, es que no es el tipo de escuela. Y no es tampoco la localización, o sea, porque de nuevo hay muchas personas que dicen, bueno, en el primer mundo, ¿no? Si estás en Estados Unidos o estás en Europa, no, para nada. De hecho, tengo muchísimas personas que trabajan conmigo y que me contactan desde España y que incluso dentro de España hay grandes diferencias entre las diferentes regiones, entre las diferentes comunidades autónomas a nivel de la disponibilidad y la apertura a aprender y a probar a realizar ajustes educativos para apoyar a los niños. O sea que al final creo que es un tema interesante porque muchas veces pensamos que es sistémico y lo es. O sea, hay un tema de que es verdad que hay falta de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos de tiempo para formar a los diferentes especialistas o a los diferentes educadores, a los maestros, pero creo que al final, en muchos casos, también es un tema de preferencia personal. Y ahí es donde cuentan muchísimo los directores, las directoras de los colegios, porque digamos que son los jefes dentro de estos entornos y son los que marcan la pauta sobre si se tiene en cuenta a las necesidades de los niños o no, independientemente de que tengan un diagnóstico o de qué tipo de diagnóstico tengan, ¿no? O sea que me encanta que nos cuentes también esto, ¿no? Porque de nuevo muchas personas dirán, ah, bueno, pero si vives en Estados Unidos lo tienes más fácil. Pues no necesariamente, es que depende muchísimo del talante del equipo escolar con el que estamos trabajando. Porque de hecho vosotros tuvisteis el diagnóstico en México, en la Ciudad de México, y os mudasteis entonces a Carolina del Norte, ¿verdad? Que es donde vives actualmente. Así es. Ya para cuando Sebastián iba a hacer lo que es primaria, ya nos tocó como su segundo año mudarnos aquí a Carolina del Norte y ese fue otro gran cambio que no fue fácil. Le sufrí, yo creo que fue uno de mis momentos más difíciles como mamá y entender, ¿no? Todo es porque el cambio no era solo de él, era un cambio para mí, un cambio donde estaba dejando mi familia, mi entorno, mi país nuevamente, un cambio de idioma nuevamente y en un lugar donde en su momento yo me estaba sintiendo sola, estaba viviendo también la maternidad con mi niño o los cambios que él estaba sufriendo. Y entonces los dos estábamos viviendo ese cambio y fue muy, muy difícil y muy complicado. Mm. A Sebastián le costó bastante y después las cosas fueron fluyendo, pero yo diría que vivimos un mes muy difícil, muy, muy difícil, y ya entre más fue avanzando el tiempo nos fuimos adaptando cada uno. Ujú. Y de hecho te iba a preguntar, así en esta visión global, bueno, antes de preguntarte, de hacerte esta Sí, pregunta, vamos a acabar con un poco el tema de la localización porque ahora se viene otro cambio. Cuéntanos. otro cambio.
Sí, otro cambio más, nos volvemos a mudar nuevamente, me vuelvo a mudar a México, lo cual ya no es lo mismo para mí, pero sí es un cambio grande para Sebastián, que ha crecido, que ha aprendido el idioma y se ha desenvuelto dentro del entorno de Estados Unidos. Entonces sí, va a ser un cambio nuevamente retador, muy retador, ahora con señales de niño puberto, de la pubertad, o sea, ya a punto de cumplir 12 años, donde Sebastián ya no es ese niño de cuando llegamos aquí, que era llorar y llorar y llorar y no saberme decir qué era lo que quería. Ahora al contrario, me dice, no quiero, no me quiero ir, quiero esto, quiero el otro. Entonces también eso lo vuelve la parte complicada, ¿no? El hacerle entender y todo. Entonces sí, ya te iré contando cómo nos va con el nuevo cambio. Si por lo pronto lo estamos tratando de manejar de manera lo más hermética y ir viendo cómo lo va a ir el procesando, ¿no? En el camino. Sí, y de hecho, a veces pensamos de nuevo que mejor es ir con la verdad por delante, contarlo todo de un golpe, con mucho tiempo y repetirlo muchas veces. Y yo de verdad que soy de la opinión de que es importante que los niños entiendan qué es lo que está pasando, pero a nivel del cómo y del cuándo, de qué manera, los Ujú. padres tenemos muchísima más influencia y muchísima más responsabilidad también de lo que pensamos. Y tiene que estar, todas estas decisiones sobre el cuándo, cómo, de qué manera, tienen que venir teniendo en cuenta la personalidad y las preferencias de nuestros hijos. Exacto. Sí, el hecho de... Porque, de nuevo, muchas veces pensamos, pues es un niño con autismo, un niño autista, ok, pues entonces hay que hacerlo de esta manera. No, no vamos a ver, o sea, niños autistas hay millones y cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su historia personal y cada uno tiene su manera de afrontar los cambios. Entonces no se puede generalizar simplemente por tener el mismo diagnóstico. Y ahí es donde, de nuevo, Mm, nos tenemos que empoderar nosotros como padres para decir, no, yo pienso que mi hijo necesita saberlo de esta manera y, o sea, obviamente nos podemos equivocar, claro que sí, porque además nuestros hijos van cambiando y van evolucionando con el paso del tiempo, pero al final la decisión es nuestra, como los adultos responsables en sus vidas, teniendo en cuenta sus necesidades y lo que pensamos que va a ser mejor para ellos. sí, totalmente de acuerdo. Cada niño tiene diferentes necesidades y cada decisión que uno como padre tome siempre va a ser con la esperanza de que sea la mejor manera de no generar alguna crisis, en este caso con él, conociendo su personalidad y todo. Y como dices, equivocarnos siempre va a estar en el camino, pero siempre es con la mejor intención. Exacto, o sea que ahora digamos que estáis en un proceso de lo que se llama el shock cultural, bueno, todavía no, cuando volváis seguramente ya empezaréis el shock cultural a la inversa, ¿no? Que es el shock cultural normalmente asumimos que es cuando nos vamos pues desde un lugar del que somos Ujú. originarios a un lugar que desconocemos o que, bueno, pues que no hemos vivido allí, ¿no? Porque todo es nuevo. Pero es que también está el shock cultural a la inversa, que es cuando hemos estado mucho tiempo fuera y luego volvemos a nuestro lugar de origen, porque al final nosotros hemos cambiado, nosotros, nuestros hijos, es decir, nuestra familia ha cambiado, cada uno individualmente y muchas veces también como familia, y el lugar que dejamos años atrás también ha cambiado, y la gente también ha cambiado. Entonces, Ujú. pero la trampa en la que suele caer nuestra mente es pensar, bueno, como es mi país, y en tu caso además vuelves a la zona de la que tú eres originaria, eh, pues ya tienes allá tu familia, y lo conoces todo muy bien, tienes amigas seguramente desde la infancia, entonces es como que tienes podemos caer en ese sentimiento o en esa sensación de esto va a ser fácil porque ya lo conozco y sin embargo no tiene por qué ser así porque de nuevo todos hemos cambiado en el espacio de tiempo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, sí, yo ya no soy la Claudia que salí de ahí porque en ese entonces Sebastián era bebé. Ahora vengo de vivir una maternidad diferente, desde haberme planteado muchísimos cambios en mi vida. Tuve que reinvertirme en muchas cosas. Entonces, yo sé que a lo mejor ellos esperan la Claudia que se fue, pero la Claudia que regresa es otra. E igualmente yo sé que igual están en la misma posición mi familia, amigos desde la infancia, mi carrera, todo.
Y sí, sé que vas a ver ese choque cultural nuevamente. Ujú. Qué Mm. curioso además, ¿no? De nuevo, no pensamos que la maternidad nos cambie. La maternidad siempre cambia, independientemente de que sea una maternidad más típica o menos típica. Pero creo que en el caso de las maternidades atípicas nos cambia a la fuerza porque es un reajuste muy grande lo que tenemos de lo que nos esperábamos y por lo tanto nos exige de alguna manera que afrontemos, bueno, pues muchas cosas que a priori no estábamos dispuestas a afrontar porque no pensábamos que teníamos que afrontarlas, ¿no? Entonces, cuéntanos ahora, después de haber hecho este periplo de, bueno, pues de los últimos 12 años, ¿no? Desde que nació Sebastián, cuéntanos qué es lo que más te ha hecho sufrir como madre y como persona esta maternidad atípica, así a grandes rasgos. Pues lo primero yo creo que fue, a mí me pasó algo curioso. Juan, como les comenté, Sebastián tenía algunas cosas desde que el año y medio que lo vimos, el diagnóstico a los 3 y medio. Entonces, cuando me dan un diagnóstico, yo sentí como un alivio, como diciendo, ahora sé para dónde y ahora necesito buscar las herramientas y manos a la obra. Entonces, para mí el diagnóstico en ese momento no fue mi primer golpe. Mis golpes vinieron después en el proceso. Entonces, mi sufrir fue en el camino donde yo, Claudia, a veces quería que Sebastián hiciera lo típico de los otros niños, que hiciera las cosas que a mí me gustaban, que entonces como el respetar esa individual, respetar esa personalidad, esos fueron los momentos que a mí me costaron y me hicieron replantearme la manera en cómo iba a manejarme como mamá con él. Pero sí fue, o sea, no fue fácil. O sea, para mí no fue nada fácil cambiar ese clic en mi cerebro y de decir, mi maternidad no es esa. O sea, Sebastián aparte vino después de buscar un niño, después de 10 años. Claro que tú traes una ilusión, traes todo aquí, cómo va a ser tu maternidad y todo lo que yo había pensado y todo, pues no estaba funcionando. Repito, cuando me dieron el diagnóstico, yo no dimensioné todo lo que en mi proceso iba a ir cambiando. Y ya cada uno de esos era como un golpe y ahí sufría, ¿no? Que yo quería que estuviera a la par con los otros niños en la escuela, pues no, no era así y ahí sufría. El que va a ser el único niño que va a llevar sombra y también es como que el sufrir, el soltar y el dejar cosas y tener que decir no a fiestas infantiles, tener que decir no, no voy a este lugar porque lo estresa, no, no, no. Era un cambio para mí que sabía que estaba haciendo lo correcto, pero a la vez era una lucha interna, que no fue fácil, pero siento que ahora que lo veo en retrospectiva, fueron como unas de las mejores decisiones a veces los nos en mi camino, ¿no? El no y el no, porque no, el no funciona así y pensar que las personas, familiares o el entorno en que yo me iba a desenvolver o con las personas que me iba a rodear era con las que quería estar, ¿no? Y que me iban a traer esa paz. Pero todo eso fue un sufrir en el camino y sigue siendo, porque la esperanza o la imagen que uno se tiene, bueno, en mi caso siempre está como latente, ¿no? De que sí, como que me gustaría, pero bueno, hay que respetar y hay que hacer esto de aquí. Yo siento que ese ha sido mi sufrir en el camino. Y fíjate que ya de alguna manera has contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es que has aprendido. Uno de tus aprendizajes, lo acabas de mencionar ahora mismo, es decir que no, aprender a decir que no. Sí. Cuéntanos si hay algún otro más o si quieres tal vez explayarte un poquito más en esto, porque creo que de nuevo hay muchísimas... También has dicho soltar, la palabra soltar, creo que es un verbo muy importante, porque muchas veces hay madres que me hablan de perder, ¿no? De las pérdidas. Ujú, La pérdida no es tal, mmm, a no ser que de alguna manera soltemos la idea que teníamos. Es ujú, sí que es cierto que perdemos la noción que teníamos de la maternidad cuando esa maternidad es diferente de lo que nos esperábamos.
pero es una pérdida de alguna manera subjetiva, porque no es una pérdida real. O sea, seguimos siendo madres, no hemos perdido a nuestro hijo. Así, Nuestro hijo sigue vivo, pero sí, lo sí. que no tenemos es la experiencia que nos esperábamos. Entonces, es una pérdida inmaterial, es una pérdida de expectativas. Y por eso creo que muchas veces ese paso, que es un paso sutil de he perdido algo, a darse cuenta de, ok, he perdido una expectativa y por lo tanto lo que toca es soltar. Creo que esa muchas veces es la clave que nos permite pasar el duelo, porque el duelo es la pérdida, ¿no? Es el no aceptar la pérdida aunque sea una pérdida subjetiva, ¿no? Una pérdida de nociones, de ideas, de expectativas. Ujú. Entonces, si nos quedamos ahí, no podemos pasar porque la realidad sigue siendo la que es y no la que queríamos o la que nos esperábamos. Cuando decimos, no, 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 ok, la realidad es la que es. Entonces, yo lo que tengo que es que soltar el qué, no a mi hijo, sino a las expectativas que tenía. Entonces, ese punto es donde podemos empezar a decir que no. O decir que sí a ciertas cosas, decir sí a ciertas cosas y decir que no a ciertas otras, sin sentir necesariamente que estamos perdiendo, porque además ahí es donde luego entra también la capacidad de buscar alternativas, de buscar compromisos y de no Ujú. negarnos tampoco a nosotras mismas cosas que nos gustan, como por ejemplo las salidas sociales, que es un tema que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Ok, si a mi hijo no le viene bien, pero esto no quiere decir que yo me tenga que convertir en una ermitaña y no pueda volver a tener salidas sociales y quedadas con las amigas y con los amigos. Sí, pero entonces tengo que buscar compromisos. Pero de nuevo, primero hay que soltar esa expectativa de que, yo iba a poder salir con las amigas y con sus hijos siempre igual que hacen, pues eso, mis amigas y sus hijos. Pero es que la realidad es diferente, ¿no? Entonces, Ujú. cuéntanos un poquito más. Y también si ha habido algún otro aprendizaje. Ahorita que tocas ese punto, me he topado con mamás que están en mi misma situación, como con un hijo como el mío, y dicen, es que no, no puedo, no puedo. Le digo, claro que se puede. O sea, yo soy social, totalmente social. Entonces, ¿cuál ha sido mi manera de manejarlo? Es el no con mi hijo, porque sé que lo va a estresar. Sé que no puedo ir a una fiesta infantil, pero sí puedo ver a la mamá del niño y tomarme algo en mis tiempos, a mi manera, sin estresarlo a él. Y el hecho de hacerme estos tiempos con las amigas, negociar, buscar el apoyo con mi esposo, de necesito salir, necesito esto, esas son mis necesidades, ¿no? Que a la vez las tuve que quitar porque el socializar, Sebastián no es sociable, le causaba mucho estrés el socializar. Entonces, tuve que quitar esa parte para no estresarlo a él, pero cómo yo iba a llenar o cómo yo iba a seguir con todo eso, y fue uno de mis no nego que fueron negociables y que lo supe manejar. Y sí, sí se puede socializar, sí se puede. Y lo hemos manejado bien. Cuando lo necesito, lo hago y lo salimos. Y he respetado sus no también de él. Ujú. Y creo que además cuando respetamos lo que hay y buscamos compromisos, de alguna manera eso también puede abrir la puerta a que el niño también busque compromisos. Es decir, porque de nuevo, muchas veces yo sé que hay personas que dirán, bueno, pues si el niño no tiene habilidades sociales porque no es muy sociable, no tiene esa motivación social, habrá que enseñárselas, ¿no? Porque tendrá que aprender. Entonces siempre queda como esa duda, ¿no? Ok, pero si yo como negocio demasiado o como que busco estos compromisos, no estoy de alguna manera eh, dejando de luchar de alguna manera por el desarrollo de nuestros hijos. Y la respuesta es no, claro que no, porque de nuevo, cuando nosotras empezamos por ejemplo, siguiendo en el caso de la socialización, ¿no? De salir con las amigas, cuando nosotras empezamos a explicarles a ellos, yo ahora me voy, te quedas con papá, porque yo ahora me voy con mis amigas, me voy a tomar un café y volver en una hora o en 2 horas o lo que sea, ¿no? Ellos empiezan a entender, ok, esto, Ujú. this is a thing, esto es una cosa, esto se hace, la gente sale con los amigos y, ¿no? Entonces empiezan con la edad, obviamente, también a entender, ok, hay momentos en los que mi madre no está aquí porque está con otras amigas. Y de alguna forma, cuando les hacemos partícipe, aunque no les llevemos con nosotras, porque de nuevo, hay que tener muy claro cuando estamos trabajando sus habilidades sociales o su tolerancia social de alguna manera, dándoles herramientas para que también puedan afrontar situaciones sociales, hay que distinguir eso de
es que yo quiero salir con mis amigas y estar tranquila y no tener que estar preocupada por mi hijo, porque está estresado o no. Entonces, cuando hacemos esa distinción, podemos también trabajar lo suyo, apoyarle en lo suyo, sin quitarnos a nosotras nuestras propias salidas sociales o nuestra propia satisfacción de nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, como que creo también que el decir que no da mucha claridad porque nos permite de alguna manera entender, ok, ¿esto es para mí o esto es para mi hijo? Las dos cosas se valen, pero no siempre al mismo tiempo. A veces sí y a veces no. Y muchas veces las personas piensan que decir que no es cerrar, ¿no? Es como cerrarse a opciones, cerrarse en su casa, decir que no parece que es restrictivo. Y yo creo que no. Cuando lo hacemos desde esa claridad de las necesidades, de mis necesidades como madre y como persona y de las necesidades de mi hijo, de las necesidades tal vez incluso de mi pareja, de mi esposo, tienes más claridad para decir, ok, entonces ahora digo que no a esto, pero digo que sí a esto otro. Es decir, como que voy navegando con más claridad. No sé si tú lo ves también así. Sí, sí, y también quisiera como decir que no es que no socialice nada con Sebastián, también ha habido momentos donde le he dicho, esto no es negociable, vas con nosotros y y hay lugares donde hemos ido y ok, entramos un rato, nos quedamos, le doy, para él es importante saber, llegamos a tal hora y nos vamos a tal hora, lo respetamos y también esa parte que él entienda que sí va a haber momentos donde le va a tocar estar socializando con nosotros y tiene que estar él sufriéndole, a lo mejor no sé si sea la palabra, pero que a lo mejor le va a costar más, pero que en la vida lo va a tener que hacer. Y qué mejor que lo haga con nosotros, donde lo vamos empujando poco a poco a ciertas situaciones y lo entiende, lo maneja y eso ha pasado con los viajes. O sea, claro que el salir él de su entorno, su rutina y todo no le gusta. Él, su casa, su casa y su casa. Y cuando hemos tenido que viajar, sí le sufre y todo, pero al final se ha sabido adaptar, ¿no? Ujú. Lo mismo. Sí. Y qué importante es, y de nuevo, hacerlo desde ese apoyo incondicional, desde ese respeto incondicional a mi hijo es Ujú, así, mi hijo tiene esta personalidad, mi hijo tiene este ujú, perfil sensorial, mi hijo tiene esta motivación, este nivel de motivación social, que puede ser más alto, puede ser más bajo, y está bien. Pero va a haber, como acabas de decir tú, va a haber situaciones que no son negociables, simplemente se dan y se tienen que, de alguna manera, eh, traspasar, ¿no? Se tiene que pasar por ellas y ya está. ujú. Entonces, mejor hacerlo con el apoyo además de nuestros padres, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de Sebastián, con ese apoyo y con ese entender de las necesidades. Así que cuéntanos entonces, porque creo que eso también es como un buen enganche a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es de qué te sientes o de qué estás más orgullosa en ti misma con respecto a tu maternidad hasta la fecha. Mm, orgullosa de lo que he logrado dentro de mi maternidad, de sentirme cómoda con mi maternidad con Sebastián, de sentirme orgullosa de lo que se ha logrado en todo este proceso, en todo este camino, a sus casi 12 años. Eh, esa parte de la familia que hemos logrado, o sea, de la familia que nosotros somos, orgullosa de que en el país en donde he estado he encontrado cosas positivas, gente linda, nos hemos podido adaptar todos y siempre he visto o he tenido esa sensación de traerme cosas buenas, ¿no? De cada lugar en donde he ido. Y esa parte digo, wow, o sea, el adaptarme, el aprender, el conocer, todo eso, de repente yo me doy mis palmaditas, digo, pues, no siempre es sencillo, ¿no? El empezar en cada lugar no ha sido sencillo. Y creo que si algo tengo que sentirme orgullosa de mí han sido con todos esos cambios y con la maternidad que hemos llevado con Sebastián. Creo que lo resumiría con el poder de la adaptación. Y de nuevo, como creo que tal vez es un
es una clave. Tal vez sea incluso el título de este podcast, que todavía no lo he pensado, pero porque quería Ujú. ver qué es lo que surgía en esta conversación, pero yo creo, Claudia, que es eso, ¿no? Es el poder de la adaptación, que Sí, es un poder que todos los seres humanos tenemos y que todos los seres humanos necesitamos, porque de nuevo, a no ser que uno vaya a vivir en el mismo ambiente toda la vida, pero cuando me refiero a ambiente, así de casi casi en la misma calle, todos necesitamos poder adaptarnos. E incluso cuando no te cambias de casa o no te cambias de localidad en toda tu vida, aún así necesitas adaptarte, porque aunque tu entorno físico no cambie, tu entorno social sí va a cambiar, porque los amigos tampoco son para toda la vida necesariamente, porque va a haber gente que entre y que salga de tu vida, porque todos estamos al final consumiendo películas, series, libros ujú, que te hablan de diferentes lugares. Todos tenemos este superpoder de adaptarnos y de imaginarnos y de visualizarnos y de colocarnos en otros sitios, ya sea físicamente por el viaje y las mudanzas y los cambios, y también mentalmente, ¿no? Y creo que precisamente la adaptación puede ser un gran desafío para muchos de nuestros hijos autistas, en concreto por el tema eh, de, de esa tendencia a necesitar eh, lo fijo en el autismo, ¿no? Que está bien estudiado, ¿no? Y también la causa de mucha ansiedad siendo lo que es variable, que en realidad es la mayor parte de las cosas que vivimos en nuestro día a día. Entonces, este poder de adaptación es súper, súper importante y creo que obviamente lo trabajamos muchísimo más cuando nos mudamos, porque es que ahí, así es. claro, No nosotras hay mismas, no queda otra, exacto, nosotras mismas estamos otra. cambiando, es como el que cambia el escenario, el que tiene detrás, ¿no? Es como yo misma estoy cambiando el escenario y entonces todo tiene que ser diferente. Sale de la supervivencia, yo creo. Exacto, exacto. Pero de nuevo, también dejar claro que cuanto más lo hacemos, cuanto exponernos a ello siempre es desagradable por el hecho de que Ujú. nos saca de nuestra zona de confort, nos exige, nos desafía a nosotras, nuestras parejas, a nuestros hijos. Pero cuando nos exponemos, como no nos queda otra que hacerlo, cuando hemos decidido que nos vamos a mudar, que nos vamos a cambiar de trabajo, que vamos a cambiar de localidad, de país, de idioma, de alguna manera lo que estamos haciendo es ejercitar un músculo, porque como acabas de decir tú, Claudia, si de todas las experiencias podemos sacar algo en positivo, la próxima vez que cambiemos, ya sabemos a priori que va a haber algo positivo. Así es. Aunque también haya desafíos, que también eso están Totalmente. ahí, pero Sí. sabemos que va a haber algo positivo. Entonces, de esa forma, eso también nos anima. Ujú. Sí, sí, lo positivo, las cosas vienen como en retrospectiva, ¿no? Cuando empiezas a ver todo lo que has vivido y todo, dices tú, wow, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, no fue tan malo al final. Y lo más curioso de cada mudanza es que al final duele, ¿sabes? Ujú. Al final duele dejar ese lugar porque como te enfocas en todos esos cambios positivos, bueno, en nuestro caso, al final siempre han dejado como que esa parte de duele, pero el cierre, pero siempre listos para lo que viene. Exacto, sí. En España hay un dicho que es que me quiten lo bailado, que es como, bueno, lo bailado ya está bailado y no se puede volver a bailar, pero que me lo quiten, pues no me lo pueden quitar, No. aunque el baile se acabe o tengas que irte a bailar a otro lugar, pero eso que has vivido se queda contigo. Entonces, es Ujú. verdad que también hay una pérdida ahí, ¿no? Porque de nuevo uno pues pierdes en el sentido de, pues si tenías amigos, ya no los vas a seguir teniendo, porque hoy podemos estar en contacto con todo el mundo independientemente de donde Mm. vivamos, pero ya no, a lo mejor vas a ir a poder tomar un café todos los martes por la mañana o lo que sea, ¿no? Pero de nuevo, eso que has ganado, ese amigo, esa amiga que has conseguido, que si nunca hubieses vivido en ese lugar, pues nunca hubieses conocido, ¿no? Entonces, exacto. Es lo ganado. Exacto, es enfocarse en lo ganado y Ujú. relativizar lo que se pierde, porque de nuevo, hoy en día, gracias a la tecnología, o sea, sí, obviamente perdemos una casa, quiere decir que ya no vives allí, obviamente no puedes vivir en varias casas al mismo tiempo, eso está claro. Pero a nivel personal, a nivel de personas, de amigos,
no se pierden, aunque uno se marche, porque podemos seguir en contacto y podemos seguir viajando junto con esos amigos. Entonces, relativizar la pérdida y enfocarse en la ganancia, yo creo que eso no solamente nos sirve a nosotras, sino también podemos modelárselo a nuestros hijos para que tengan una asociación emocional también un poco más positiva con los cambios, a pesar de que obviamente les cueste y tengan sus dificultades al respecto. Y como siempre he dicho, mi lema aquí en la casa es, mientras estemos los tres, para donde sea, pero los tres, porque siento que eso le da la seguridad a Sebastián, ¿sabes? El tenernos cerca, el tenernos en su entorno, que él sepa que con todos esos cambios está papá y mamá, papá y mamá. Entonces, mientras estemos nosotros tres y que él tenga esa seguridad, que ahora será otra casa, otro país y otro idioma, pero va a estar mamá y papá con él. Y de ahí le vamos a dar las herramientas que necesite. Así es. Eso también es algo que me dijo mi madre hace muchos años, ¿no? Mientras estéis vosotros, da igual el país en el que viváis y los cambios que haya en la vida de Adrián, de mi hijo Adrián. La roca de Adrián sois vosotros. Entonces, esa es la seguridad. Esa es la fuente de seguridad. Exacto. Uh -huh. Así que cuéntanos, ¿cuál sería tu mayor deseo para tu hijo, para Sebastián? Mi mayor deseo es que en su vida de adulto pueda ser una persona independiente, ¿sabes? Pueda ser una persona que dentro de lo que haga algo que a él le guste. De verdad que yo creo, yo ya perdí esta perspectiva de lo académico, de que termine del diploma, no. Yo quiero que haga algo que a él le guste, que lo llene, que se sienta que está en ese lugar, está feliz, pero a la vez pueda ser una persona independiente. Claro que estamos trabajando en eso en el camino, de manera que si un día mamá no está, papá no está, o alguien cercano, él pueda salir adelante. Ese sería para mí mi mayor deseo para Sebastián. Mm. Creo que es un deseo mayoritario en la mayor parte de los padres, que es totalmente natural porque de alguna manera nosotros estamos aquí para darles las herramientas a nuestros hijos para que vuelen, ¿no? Es como, aquí está el nido y tú te quedas en el nido el tiempo que necesites, pero siempre el deseo es de que algún día puedan volar ellos solos, ¿no? Y para los que estéis escuchando este episodio, os recuerdo que hace 2 episodios, creo que el 116 o 117, hablé de la diferencia entre autonomía e independencia. Entonces, todo este tema de la independencia lo traté un poquito más en profundidad ahí. Cuéntanos entonces, ¿cuál sería tu mayor deseo para ti? Para mí, eh, una estabilidad. Se va a oír chistoso, pero dentro de todos estos lugares donde hemos estado, no hemos durado más, creo que ahorita es lo más de 4 años. Entonces eso, de repente cuando yo arranco tarde, tengo que ser sincero, o sea, mi empezar en los diferentes lugares no es llegando, hago esto, no, 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 yo voy arrancando tarde. Y casi siempre cuando empiezo a arrancar en cosas para mí, ya casi, ay, nos tenemos que mudar otra vez, ¿no? Entonces, eso es como una estabilidad, ya tener un logro más en lo personal. Siempre está esta espinita como, ¿qué es lo que voy a seguir trabajando en mí, no? No identificarme siempre como soy la mamá de, sino que ya empezar a identificarme un poquito más como quién es Claudia, qué es lo que va a hacer ahora, cómo voy a salir. Y yo siempre voy a estar ahí para Sebastián, en la medida de que se logre, si le toma un año, lo que él le tome el iniciar nuevamente, porque va a ser un proceso complicado, lo sé por el idioma, pero siempre ahora quiero como encontrar esa parte en mí, ¿no? Ese trabajo en mí, en el camino. Sí, y creo que esto también es muy, muy, muy común. De nuevo, ser madre se convierte en un trabajo a tiempo completo, vamos, con horas extra además. Cuando somos madres de hijos neurodivergentes, muchísimo más aún. Y siempre está un poco pues no voy a decir peligro, pero esa tendencia a dejarnos a un lado, ¿no? Como personas, ¿no? Que básicamente nuestro trabajo es
madre y CEO de la casa, o sea, ¿no? Como que todo nos cae. Y realmente es un trabajo no remunerado, no externo, pero es un trabajo de horas al día, o sea, es un trabajo de verdad, de tiempo completo y de horas extras. Entonces, muchas veces eso nos echa para atrás y las necesidades de nuestros hijos, un poco esa sensación de yo solo puedo hacer esto porque es que no tengo tiempo para hacer ninguna otra cosa, ¿no? A nivel profesional o a nivel incluso de hobbies o a nivel de intereses o de estudios. Entonces creo que también ahí, Claudia, seguro que hay muchas personas que escuchan esto y se ven identificadas, ¿no? El qué puedo hacer yo para mí, que sea mío, que sea solo mío y que obviamente me dé satisfacción y que, por supuesto, no me impida seguir con el trabajo de todos los días, ¿no? Que es ser madre, ser esposa y bueno, pues llevar una casa, básicamente, y una familia. Y lo he disfrutado y lo disfruto. O sea, siempre, si siento que algo me caracteriza, es que trato de disfrutarlo. O sea, si hoy soy madre, si hoy voy a hacer esto, si nada más trato de disfrutar el camino, trato de buscar la manera de cómo lo voy a llevar y cómo lo voy a manejar para que también sea una recompensa para mí. No quiero, si ahora que lo pienso no ha sido tanto como un sacrificio, pero también siempre tengo esa, como ese objetivo o es que es goal, ¿cómo se diría? Como Sí, como ese esa, objetivo o como ese enfoque, es un enfoque también, ¿no? que está como ahí esa pendiente. Entonces no lo voy a soltar, no sé cuándo vaya a ser, pero en el proceso, en el camino, lo hemos disfrutado, he podido disfrutar cada uno de los lugares donde hemos estado, los amigos, conocer y todo. Y bueno, ahora vamos a ver si se supone que ahora va a estar un poquito más estable el asunto en cuanto a tiempo y se logre esa otra parte, ¿no? A lo mejor otra vez volver a ejercer parte de mi carrera, volver a empezar alguna otra. Creo que también en siendo madre he avanzado en el aspecto personal, en el aspecto de trabajo en mí misma, trabajo por eso digo contigo, Maui, en trabajo de mindfulness, en trabajo, y esa también me dio otra perspectiva de qué es lo que quiero hacer en un futuro. Has Ujú. sido muy buena estudiante, Claudia. Es verdad, porque todo lo que acabas de comentar en el fondo es mindfulness, en el sentido de es un mindfulness muy aplicado, ¿no? El hagas lo que hagas, disfrútalo, es decir, estate presente, ¿no? Entonces, estés haciendo los trastes, lavando los platos, estés Ujú. doblando ropa de la secadora, estés organizando la agenda semanal, estés yendo en el coche a recoger a tu hijo al colegio, hagas lo que hagas o estés, por ejemplo, haciendo un Excel, ¿no? Porque tú tienes un background ¿no? de contabilidad, estás haciendo un Excel, ya sea casero, o sea, para tu propia finanza, o ya sea porque estás trabajando con algún cliente, hagas lo que hagas, hazlo con esa presencia y en la medida de lo posible con algún disfrute, aunque no sea tu tarea más favorita del mundo, ¿no? Así es, Porque no todas las actividades son, no se obviamente, gozan. no, todas no se gozan, pero añádele algo que te haga gozar, ¿no? Tú y yo hemos hablado muchas veces del tema del café, ¿no? Oye, a lo mejor Así estar de chofer, ¿no? Que nos cuesta, ¿no? Porque tenemos que andar, dejar al hijo, recoger al hijo, llevarle a terapia, no sé qué, y a lo mejor pasamos mucho tiempo en el coche. Oye, pues si te encanta el café, llévate un café, cómprate un café, haz algo por ti que haga que todas esas tareas, que al es. final es tu vida, porque es que la suma de todas esas tareas es tu día y por lo tanto, de alguna manera es tu vida, ¿no? De momento. Que sea agradable, porque de nuevo, muchas veces esperamos que los demás nos hagan agradable la vida a nosotras, es decir, que los esposos nos den problema, que el esposo nos regale un buque de flores o unos chocolates, y todo eso está muy bien, pero no neguemos que podemos también nosotras hacer mucho por nosotras en nuestro día a día, en nuestras tareas cotidianas. Y yo creo que ahí, Claudia, es donde yo también he visto muchísimo cambio en ti, ¿no? Sí, esta parte cuando empezamos a platicar contigo de ir encontrando en las pequeñas cosas el disfrute total, que decía, bueno, sí, si voy a manejar, pues, ¿qué me gusta mi café? O sea, mi café, ir escuchando la música, me gusta caminar, entonces prestar más atención, y que fuimos trabajando en toda esa parte en ser como más presentes
me hizo ir disfrutando, porque vuelvo a lo mismo, mi empezar aquí fue muy complicado y yo creo que cuando empecé a trabajar contigo, fue mi empezar aquí, que yo estaba de alguien que me ayude, que me oriente, porque yo quiero correr. Y fue empezar y encontrar en las pequeñas cosas que se me estaban ofreciendo, donde yo no veía nada, y así, ahorita es algo que sigo manteniendo y que quiero que se quede conmigo. Exacto. Y fíjate que has dicho antes algo así como a mí me cuesta como arrancar, ¿no? O sea, yo hago un Sí, sitio y como que soy lenta, ¿no? Como que me cuesta. Y de nuevo, muchas veces lo que hacemos es caer en la exigencia, la autocrítica y la autoexigencia. No, es que tengo que llegar casi casi con los patines puestos, así, de aterrizar y ya salir corriendo. No, o sea, no todo el mundo es así. Hay personas que puede que sean así y que tal vez llegar a un sitio nuevo precisamente les motive muchísimo para empezar ya, pues eso, a hacer amigos y a buscar redes de apoyo, no sé qué. Y hay gente que no es así. Entonces, el poder que también da el autoconocimiento, el poder decir, yo soy así, yo sé que a mí me va a costar, yo sé que voy a ir un poco más lenta, yo sé que me tengo que dar este tiempo y ya está, no pasa nada. Cuando tú misma aceptas que eres así o que esa es la tendencia que tú tienes ante los cambios grandes, no te criticas tanto porque entiendes, ok, es que ahora estoy en este proceso inicial y me va a costar un poquito más de tiempo. exacto, Ya está, no pasa nada. No hay ni mejor ni peor manera de hacer las cosas. Lo que hay es una manera más sufrida y una manera menos sufrida de hacer las cosas. Y yo siempre abogo por la menos sufrida, porque sufrir realmente no es necesario ni nos lleva necesariamente a mejores resultados, sino al contrario, muchas veces nos lleva a peores resultados precisamente porque nos desgastamos muchísimo más cuando nos autoexigimos o cuando tenemos una serie de expectativas tanto con nosotras mismas como con nuestros hijos que no son reales y que no tienen por qué cumplirse. Así que muchísimas gracias, Claudia, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, gracias. por tu disponibilidad para contarnos un poquito de tu historia. Creo que este tema de los cambios a todos los niveles, independientemente de que sea con o sin mudanza, es un tema de mucha carga emocional y creo que nos has aportado claves muy interesantes desde tu perspectiva. Muchas gracias, Maui, como siempre, por darme esta oportunidad. Gracias por estar en el camino de los procesos. Ahora te tocará el otro nuevo camino. Y ojalá un poquito de lo que yo he vivido le ayude a alguien más a encontrar parte de, porque si al principio no se ve claro el camino, no sabe uno cómo va a estar todo, yo digo que sí se puede disfrutar de una maternidad diferente. Entonces, ojalá que con esta aportación se vea un poquito esa luz. Claro que sí, y no solamente se puede, sino que tú estás demostrando que es totalmente factible. O sea, no solamente es decir, se puede disfrutar de una maternidad atípica, de una maternidad diferente. Creo que tú y yo y muchísimas otras personas, por supuesto, somos de alguna manera prueba de ello. Así que y esto no niega las dificultades, no niega los desafíos, pero de nuevo, creo que exacto, creo que es una decisión también, es una decisión, volvemos a ese poder de adaptación, enfocarnos en lo que hemos ganado, en las ganancias y poner en perspectiva pues lo que se pierde, que no quiere decir que no se pierda, en el sentido de, bueno, pues eso de cambios y de reajustes, pero poner siempre eso en perspectiva ante todas las ganancias que también se nos dan en todos estos procesos de cambio. Así que de nuevo, Claudia, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Seguimos en el próximo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.